Saludos, bienvenidos a este programa de Corazón a Corazón, la entrevista. Mi nombre es Gilberto Rodríguez y les doy la bienvenida. Hoy, pues muy alegre y muy contento con la visita que tengo, el entrevistado de hoy, un gran amigo, Melvin Javier Vázquez, reverendo Melvin Javier Vázquez, también evangelista de nuestra Iglesia de Dios Pentecostal Misión Internacional de la región sudeste de los Estados Unidos. Melvin, bienvenido. Gilberto, Qué un bueno placer, tenerte aquí en esta noche. Muchas gracias por el privilegio, es un honor estar con usted y felicidades por el programa y la iniciativa que has comenzado. Gracias. Es un gusto tenerte aquí esta noche compartiendo. Nos conocemos hace algunos años. Un joven con una trayectoria increíble, una trayectoria muy hermosa en los caminos del Señor. Melvin, me gustaría, para comenzar, que me hables un poquito sobre el entorno de tu vida, desde tu niñez, quiénes son tus padres, en qué se desempeñaron tus padres, si tienes hermanos. Háblanos un poquito sobre tu niñez. Claro que sí, oriundo de Puerto Rico, nací en Caguas, no sé por qué, pero oriundo de Aybonito, somos de Aybonito. Somos compueblanos, yo soy de Caguas. Claro que sí. A Dios le plació que mi madre fuese a Caguas a darme a luz y luego regresamos a Aybonito. Me crié, hice apenas unos 5 años y medio en Puerto Rico. Soy el hijo menor de mis padres, Juan Vázquez y Virginia González. Tuve el privilegio de ser criado en el Evangelio dentro de la Iglesia de Dios Pentecostal en Puerto Rico, en una de las décadas más hermosas dentro del mundo evangélico y en el pentecostalismo puertorriqueño, en la década de los 80. Soy el menor, tengo un hermano mayor y una hermana mayor. Mis padres no son pastores, pero se dieron la responsabilidad y la tarea de darnos una buena crianza, gracias a Dios. Y también gracias a la comunidad de fe en un pueblo tan hermoso, sencillo, el pueblo de las flores, de la eterna primavera allá en las montañas en Aybonito. Y dentro de un pentecostalismo clásico, uno de los recuerdos más hermosos que tengo de la niñez, aparte de la coinonía familiar y eclesiástica, es el medio ambiente. Nos criamos escuchando música clásica, música doctrinal. En aquellos entonces mi madre siempre me decía que desde que estaba en el vientre y aún después que nací, todas las tardes allí en el balcón siempre se escuchaba las emisoras cristianas. En aquel entonces las emisoras eran diferentes a lo que son ahora. La música clásica, música doctrinal que resalta los atributos de Dios y nuestra doctrina, y eso fue parte crucial de mi crianza y de una hermosa niñez dentro de la Iglesia de Dios Pentecostal. Y aparte de eso, pues en aquel entonces, y Gilbert se va a poder identificar, la manera que integraban a los niños dentro del culto al Señor era diferente a lo que se vive hoy, y por eso la gente ve nuestra generación y se preguntan por qué son tan carismáticos, por qué son tan dinámicos, por qué son tan multifacéticos. Usted se puede identificar con eso como adorador, músico. O sea, nos enseñaban desde niños en la iglesia a ser parte de la comunidad de fe y nos envolvían en todos los quehaceres. Entonces, sí, tuve una niñez muy bonita, gracias a Dios, de una familia muy humilde, de unos padres, aunque no son pastores, personas temerosas a Dios, una familia que también se encaminaron en los caminos del Señor, y allá a la edad de 6 años, en el año 90, nos mudamos a la Florida Central. En aquel entonces Orlando era un campo de naranja, donde los puertorriqueños estaban llegando. Yo creo que Disney ayudó un poco en eso. Venían de turistas y luego pues les gustaba, no sé qué, porque el clima acá como que no llama la atención, pero del 90, ahora año 2021, Orlando se ha convertido en una metrópolis impresionante. Kissimmee parece Ponce, Orlando parece Bayamón o Carolina, y del 90 en adelante pues ahí transicionamos a una vida latinoamericana, se puede decir, y de ciudad. Qué bien, Melvin. Oye, Melvin, y esos comienzos en tu juventud dentro del cristianismo, ¿cómo fueron? Bueno, cuando nos mudamos de Puerto Rico, seguimos congregándonos en la Iglesia de Dios Pentecostal acá en Orlando, Florida. La primera vez que llegamos, estuvimos con el pastor Elías Flecha en la iglesia de la Orange, era una de las iglesias primordiales más establecidas en ese entonces, y luego fuimos creciendo
Tuve en mi preadolescencia en la iglesia de la Dalia y allí crecimos a la edad de 12 años, recuerdo bien, porque estos momentos deben de impactarnos y crear un sello, una marca en nuestra mente y nuestro recuerdo. El 12 de noviembre del 1995 tuve una experiencia maravillosa que se ha convertido en una vivencia, el bautismo en el Espíritu Santo. A la edad de 12 años tuve esa extraordinaria experiencia, y vuelvo y repito, valga la redundancia, esa experiencia que se ha convertido en una vivencia, esa relación con el Espíritu Santo, esa comunión, esa relación con el Espíritu Santo. Aunque ya era músico en la iglesia desde niño, comencé a la edad de 10 años en la escuela secundaria a tocar la trompeta, o intermedia, mejor dicho, a tocar la trompeta, y luego en la iglesia comencé a tocar la trompeta, la batería, así como todos comenzamos. Sí, tenemos varias cosas en común. Somos de Cagua, también empezamos con la trompeta, la batería. Sí, así fue el comienzo. Habían tantos bateristas y tantos músicos demás, y un anciano músico me decía, escoge un instrumento que puedes tocar, que nadie te lo va a quitar, no tienes que hacer turno, no te tienen que poner en un schedule. Con esa trompeta tú tocas donde sea, y así comenzamos. Luego creo que el Señor usó esa venida y ese vehículo para crear en mí un sentido de pertenencia dentro del culto, de la liturgia, del culto al Señor, y dentro de la iglesia. La música fue de mucha bendición para construir mi autoestima dentro de la iglesia, porque siendo honesto, antes de ser bautizado en el Espíritu Santo era bien tímido, y una de las cosas que hace el bautismo en el Espíritu Santo adentra en ti osadía, gallardía, y eso fue lo que quebrantó la intimidación y la timidez. Cuando llega a finales del 95, la llenura del Espíritu Santo, recuerdo que de ahí en adelante, aparte de apasionarme por la música en la iglesia, comenzó ese ardor por las misiones, el deseo de predicar la palabra, de enseñar la palabra, y también el deseo de ejercer la música, pero a un nivel de excelencia. Recuerdo que después del 95, en el año 96, le pedí al Espíritu Santo, dame la capacidad de poder tocar todos los instrumentos, y así fue Gilbert, de la trompeta y la batería. Luego, en los días de semana en la iglesia no iban los guitarristas, entonces el pastor, cuando uno es adolescente, pues uno no trabaja, uno no. Yo estaba en la iglesia martes, miércoles, jueves, en los tiempos de antes, todas las sociedades tienen su culto en la semana: martes caballeros, jueves jóvenes, viernes damas, sábado las campañas, domingo en la mañana. 7 días a la semana. O sea, y es que es algo que extrañamos, y sí, yo sé que los tiempos han cambiado, pero era una vida integrada completamente en la comunidad de fe, y eso nos ayudaba mucho a desarrollarnos en la música y en el ministerio, tanto así que en aquel entonces se ensayaba para cultos especiales, aniversarios, campañas, pero los cultos de sociedades, eso era se matan dos, se matan tres, y uno como músico tenía que agudizar su oído, y no importa, todo el mundo cantaba, ahí todo el mundo... Y los coros duraban media hora, sí, y sí. el Espíritu Santo se movió de una manera terrible. Sí, era una época maravillosa, pero así nos pulieron, nos entrenaron. A veces los músicos buscando el tono, alguien gritaba la mayor desesperación, estamos en la mayor, todo el mundo en la mayor, y cuando todo el mundo encajaban en el acorde, en la clave, en el tono, ahí la anciana decía, seguimos con el 224, y pues nos criamos en esa dinámica. Fue hermoso, eso fue hermoso. Sí, fue un tiempo maravilloso, y creó en nosotros un sentido de pertenencia dentro de la casa de Dios. Y siempre apoyo eso, motivo dentro de la niñez, de la juventud, lo que es la música, porque número uno, el cerebro del ser humano en esa etapa es bien elástico. O sea, el niño, el adolescente tiene la capacidad de absorber, memorizar e implementar. Número dos, la música, adorando a Dios a través de la música, en un joven o en un niño crea un sentido de pertenencia dentro del núcleo de la iglesia, y eso poco a poco lo va llevando a otros niveles. Recuerdo en una ocasión, a la edad de 14 años, ya Dios iba tratando conmigo, ya el Señor había puesto el querer como el hacer, no necesitaba que me profetizaran naciones ni nada, porque ya Dios había insertado eso en mí. Pero recuerdo una persona me dio un consejo en una ocasión y me dijo, llegará un momento en tu vida donde la obsesión que tienes por la música será sustituida por una pasión por las almas y por edificar el cuerpo de Cristo. Yo decía, jamás y nunca yo voy a dejar la música, jamás y nunca yo dejaré de ser pianista en la iglesia, porque ese es mi todo. Y fue transicionando mientras más iba creciendo en gracia, en sabiduría, en el temor a Dios.
pues la pasión de Dios en mi vida había agudizado de tal manera que gloria a Dios por la música, pero fue como un puente para adentrarme en mi edad adulta al propósito verdadero del Señor, que viene siendo pues predicar el Evangelio y discipular. Entonces fue una etapa de transición. Le doy gracias a Dios por la música, y luego de la música ahí transicionamos a la época de los ministerios. No sé si recuerdas, en nuestra crianza común aún los niños tenían su culto. Los niños nos ponían a predicar y a veces hasta nos daban posiciones. Sí. Presidente de niños, se recolectaba la cuota, se tenía que memorizar el verso bíblico, decirlo antifonalmente. Yeah. O sea, nos ponían una presión y utilizaban unos mecanismos psicológicos, el conductismo. Recuerdo que para que nos memorizáramos versos bíblicos o los libros de la Biblia nos decían que en 2 semanas teníamos que exponer, y por cada libro o verso nos daban un pedazo de chocolate. Y gracias a Dios por eso. Claro que gracias sí. a Dios por sí, eso. Sí. Porque eso ahora en nuestra vida adulta nos ha llevado a otro nivel. Nos ha llevado porque aunque como niños nos memorizábamos tantos textos y todos estos detalles, los libros de la Biblia, a la medida que fuimos creciendo, ya la palabra estaba en nosotros. Ya eso va funcionando. Por eso usted que nos está escuchando, la Biblia no falla cuando dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Porque aunque el niño esté en la iglesia y esté durmiendo, su cerebro está despierto y todo lo que escucha lo está absorbiendo, y eso se retiene en el corazón. Entonces nos insertaron la palabra de tal manera que cuando fuimos creciendo ya teníamos un ancla, teníamos un fundamento firme, y eso nos ayudó en gran manera. Qué bueno, Melvin. Oye, sé que tienes una trayectoria hermosa dentro de lo que hoy se conoce como AGEC, los embajadores de Cristo, los jóvenes embajadores de Cristo. Y me gustaría que nos trajera un insumo de cómo fue esa trayectoria dentro de esta asociación que fuiste un líder. Amén. El insumo. Porque yo debí de haber escrito un libro. Fueron 14 años y toda mi juventud depositada en la Asociación de Jóvenes Embajadores de Cristo. AGEC tiene una trayectoria extraordinaria, comenzando en el 1937. Hombres de Dios y mujeres de Dios que han marcado la historia, desde Luis M. Ortiz, fundador del Movimiento Misionero Mundial, que fue o quien fuese presidente en la década de los 40, Abelardo Berrío, fundador del Concilio Latinoamericano, quien fuese también presidente de AGEC en los 40, la década de los 40, Pedro Martínez Lugo, 11 años de presidencia en AGEC. Creo que él rompió el récord y nadie lo va a romper. Pedrito Martínez Lugo, 11 años de presidencia, casi 11 años, y de AGEC hacia las misiones, a establecer la bandera del Evangelio de Pentecostés en Tegucigalpa, Honduras, y de Honduras a todo Centroamérica. La historia del legado y el legado de la asociación fue insertado en mí desde temprana edad, ya que el primo hermano de mi papá, que en paz descanse, este año falleció, el pastor misionero Pedro Vázquez Cartagena, fue presidente de AGEC en los 70, y a través de su ministerio en Puerto Rico comenzaron un evento bien famoso llamado Encuentro con Dios, que al sol de hoy creo que celebraron 50 años, hace 2 años, se celebra todos los años en el mes de noviembre. Y también el reverendo Pedro Vázquez comenzó este movimiento misionero dentro de AGEC, tanto así que cuando él terminó, estuvo en la pastoral toda su vida y siendo presidente de AGEC, y también desgastó su fuerza y energía en las misiones. Cuando yo tenía, yo diría como unos 9 o 10 años de edad, el deseo comenzó, y yo decía, siempre lo hablaba, no sé, cosas de niño, ¿verdad? Que yo algún día iba a ser presidente de la Asociación de Jóvenes. Era un deseo, y no era un deseo megalomaniático, porque era algo inocente de un niño. A la medida que fui creciendo, cuando entré en la adolescencia en AGEC, recuerdo mi primera convención, Clewiston, Florida, 1996. Hacía falta, en aquel entonces celebraban el certamen joven y juvenil del año. Y yo llego a la convención, no había representante de mi distrito para ese certamen. Mi primera convención, competí para juvenil del año, no había estudiado, no había nada. Usualmente en aquel entonces los jóvenes se preparaban de 6 meses a 9 meses para competir. Casi saqué primer lugar, saqué segundo lugar, para mí era lo máximo. Y luego ese siguiente año me propuse, que también nos identificamos en esto, los juveniles son competitivos, y todas las competencias que habían en AGEC
yo me apuntaba y ese año siguiente gané 4 competencias en primer lugar. No sé, estaba segundo. Unas competencias bíblicas. Recuerdo la iglesia del pastor Manuel Santos, él está en Poinciana, en aquel entonces él estaba en Plant City. Se llamaban las Olimpiadas Bíblicas Regionales. Llevó un equipo, eran 15 juveniles. Yo solito representé la iglesia de la área del distrito y le di una pela. Hasta el sol de hoy, el pastor Manuel recuerda ese momento. Y por ende, también ese año competimos. AGEC hizo algo bien peculiar y es que hicieron las competencias de cántico, pero en vez de llamarlas de cántico, llamaron, o sea, el eslogan fue competencia musical. Entonces todo el mundo cantaba, pero nadie llevaba un instrumento o se atrevía a hacer un instrumental. Pues el anciano que me dijo o que me dio el consejo de la trompeta, lo ejecuté y fui a todas las competencias con la trompeta a tocar el instrumental y le gané a todos los cantantes porque era diferente, ¿verdad? Luego de ahí, a edad de 13 años, le dan con ponerme de presidente de jóvenes en mi iglesia local. ¿Tú imaginas un joven de 13 años en nuestra iglesia como presidente? No fue un éxito tan grande que digamos, porque tenía 13 años, de 13 a 14 años en esa transición. Pero venía evolucionando rápido. Claro, porque era el sistema, era un modus operandi que se daba en aquellos tiempos. Hoy la metodología ha cambiado, no lo voy a criticar, pero hoy ya los jóvenes están más sobreprotegidos, pastor de jóvenes, mucha burocracia. Pero en aquel entonces era el rojo vivo, o sea, nos lanzaban ahí. Entonces, luego, cuando fui creciendo, a la edad de 19 años, o sea, entro en AGEC, pero entro como músico. Siempre veían a Mervin como el pianista, como el saxofonista, como el músico, como el que canta un poquito y hace voces detrás del piano. Pero nunca veían al ministro. Yo no era de esos niños o adolescentes que les profetizaban en los eventos grandes. Nunca fui el señalado, nunca fui el elocuente o el cheche de la película. Cuando llegué a los 19 años, hubo una transición pequeña en mi vida, un Selah, se puede decir, donde el Señor me lleva a las Asambleas de Dios, a la iglesia Sendero de Luz en Ocoy. Estando en las Asambleas de Dios, por una historia larga, ¿verdad? A perseverar en las asambleas. A perseverar, que fue, eso es otra historia, eso es otro tema. Pero cuando llego a las Asambleas de Dios, en aquel entonces yo era un joven con una formación bastante dogmática, ¿me entiende, verdad? Bien dogmático. Dios me lleva a las Asambleas de Dios para trabajar conmigo de una manera muy peculiar y romper ciertos paradigmas. Estuve unos 2 años, el pastor Ricardo Orsini, un hombre de Dios, vio en mí lo que no muchos veían en aquel entonces en la iglesia de Pentecostal. Ellos literalmente me daban un sueldo pequeño me reclutaron como músico. Y como a los 8 meses la iglesia y la junta me piden que tome la juventud y sea pastor de jóvenes y obrero del concilio. Yo había acabado de cumplir 20 años. Yo decía, yo obrero del concilio. O sea, en la MI yo simplemente era pianista y nunca, pero así Dios me lleva. Comienzo como pastor de jóvenes. Dios nos dio un éxito muy bonito, expande mis horizontes en esa organización. Pero pasan un par de años y yo soy MI de pura cepa, tú sabes. Y transiciono nuevamente a la MI. Hombre de Dios, que en paz descanse, misionero, fundador de Argentina, el reverendo Santos Confesor Ramírez. Fue el filósofo maestro. Sí, así como Héctor Rivera Renta. Sí. Tienen ese estilo en común de prédica, de enseñanza. Grandes recuerdos de ese caballero. Sí. Él me había visto tocando, no mencioné esto, cuando en mi crianza, desde mi niñez y mi adolescencia, quienes fueron mis mentores en la música y quienes me dieron la oportunidad y quienes me enseñaron los primeros 3 acordes en la guitarra fueron los integrantes de Oasis de Bendición. Yo toqué desde niño con Oasis de Bendición por varios años, con esa famosa agrupación bien reconocido. Sí, de gospel, de oriundos de Chicago, puertorriqueños, pero de Chicago, de la iglesia de Lake Station en Indiana, las afueras de Chicago. Cuando el suegro de Santos Confesor fue el fundador de Oasis de Bendición, el hermano Camacho, que es el hermano mayor de la misionera Dalila, que en paz descanse también. Ellos me habían visto tocando con la agrupación desde que era adolescente y recuerdo que las cosas que el Señor hace, los propósitos, nos encontramos y Él poco a poco Dios lo usó para restaurar mi vida y para darme formación. A la edad de 22 años me hago miembro de la Iglesia de Dios Pentecostal en South Chase,
pero esta vez fue algo distinto, Gilbert, porque tuve un pastor y como una figura de padre en la fe, ¿verdad? Como Pablo con Timoteo, donde el pastor estuvo conmigo, estaba día y noche desarrollando ese potencial. Y recuerdo un domingo, a la edad de 22 años, a esa edad, el pastor, creo que fue la pastora, me comisiona el mensaje de un domingo, la primera vez en mi vida que yo predicaba un domingo. Y es difícil que los pastores suelten el altar los domingos. Sí, y más a un joven, no tenía credencial. Sí, fui pastor de jóvenes en la Asamblea de Dios, pero era más como un tipo coordinador de eventos. Esa intimidación por las laceraciones y los momentos difíciles de la juventud que todos hemos pasado estaban ahí. Pero ese domingo se quebrantó esa intimidación y fue como, bueno, todo el mundo quedó estupefacto, anonadado, perplejo, patidifuso, en shock, sorprendido. Ese es Melvin, ese es Melvin, Javier. Porque cuando predico, había predicado un culto de jóvenes, pero dando más estudios. Yo comencé dando conferencias, pero ese domingo predicó un mensaje. El mensaje fue, decían, predicaste como si estuviera en una convención. El pastor no se sorprendió tanto, pero la iglesia sí se sorprendió. Y muchos preguntaban, pero ¿cómo es posible que desarrolló un mensaje tan rimbombante, ungido y dinámico a la vez? Pues el secreto es el siguiente, ¿verdad? La trayectoria surge que toda mi vida me gustaba predicar, pero predicaba en el baño con el pilón que se usa para hacer mofongo. Desde niño, yo escribí este fin de semana predicando en Tennessee, en Kentucky, yo le decía a la iglesia que yo comencé con el deseo, porque Dios dice la Biblia, Dios pone el querer como el hacer. Y recuerdo en noveno, en la secundaria, escribí un ensayo sobre que los estudiantes tenían que escribir que ellos aspiraban a ser. Y yo en mi inocencia, en mi locura, el encabezado del ensayo era: yo seré el próximo Gille Ávila. Mis amigos me relajaban un poco porque me decían... Tremenda aspiración. Sí, no, claro. Mis amigos me decían, bueno, el cuerpito, eres bajito, medio... Ya, ahí está. Te falta las guayaberas y las camisas manga corta con la corbatita. Pero ya Dios había puesto el querer como el hacer, el deseo. Ahora a los 22 años... comienzo a predicar y fue el momento donde todo como que de la noche a la mañana explotó. Entonces mucha gente decía, pero es difícil ver un predicador de la nada, esa era la conversación, de la nada, que en su primera oportunidad de domingo predicó mensajes donde muchas puertas se le abren y ahora todo el mundo está buscándolo ¿verdad? Para sus campañas. Pero el asunto fue que Dios me tenía en el horno de este niño. Yo predicaba los mejores sermones en el baño. Mis padres me regañaban, tocaban la puerta, yo cantaba en el baño, yo hacía el devocional, yo predicaba, yo hacía el llamado. Siempre en mi mente y en mi corazón siempre estaba ese desarrollo, Gilbert. El deseo. Y el deseo. Y yo, siempre yo decía, Señor, ¿cuándo yo voy a tener la fuerza y poder vencer el nerviosismo, la taquicardia en público para poder disertar? Y ese día el Espíritu Santo lo hizo. Y fíjate, los nervios no son malos. Los nervios a veces nos mantienen dependiendo en el Señor. Sobre los pies. Exacto. Entonces, ahí fue donde comencé, y el año siguiente, de la nada, nadie me conocía, voy a una convención de distrito. Por un voto no quedé electo vicepresidente de ese distrito y nadie me conocía, acabando de llegar un año después de regresar de la Asamblea de Dios. Por un voto y quedé tesorero distrital. Fui tesorero distrital del Central por 3 semanas. Cuando llegué a la convención de jóvenes, Winter Haven 2007, salí electo relacionista público. Y de ahí en adelante a nivel regional, y de ahí en adelante, la gloria sea para Dios, nunca perdí una elección. Del 2007 al 2009 entró en la presidencia, 2010 entró como vicepresidente, 2011 en presidencia entera, y del 2011 hasta el 2017 ahí comienza la trayectoria en AGEC. Yo pensaba que iba a ser presidente bien jovencito. A Dios le place que entre ya a los 25, 26 años. Los planes de Dios, como dice Isaías 55:8, mis caminos no son vuestros, ni mis pensamientos, así como son más altos que los cielos, que la tierra, son mis caminos. Dios es perfecto. Yo hubiese entrado a una edad prematura a la presidencia de AGEC,
es posible que hubiese sido un desastre por la inmadurez, por ese impulso juvenil de querer protagonizar y resaltar. Entro ya a los 25, 26 años, ya tenía la perspectiva muy clara de lo que íbamos a hacer con la juventud, y ahí fue donde comenzó un desarrollo educativo, misionero y evangelístico dentro de la juventud, y ahí sí que puedo decir que fueron los años más maravillosos de mi vida. Estamos dialogando con el reverendo evangelista Melvin Javier Vázquez. Una historia hermosa, ¿verdad? De un joven dado al Señor. Melvin, ¿cuántos años realmente estuviste presidiendo la Asociación de Jóvenes Embajadores de Cristo? Claro que sí. En el 2010 entramos en la vicepresidencia, tuve un año ahí trabajando en ese conjunto y un tiempo de transición. Y del 2011 al 2017 estuvimos 3 periodos, lo que el reglamento aparentemente establece que es el límite. Pude haber hecho uno más, pero el tiempo había llegado y habíamos culminado bien. O sea, todas las metas que nos habíamos trazado las alcanzamos y aún un poquito más. Estuvimos en presidencia en totalidad, en función completa, unos 6 años. Estoy en empate con el reverendo Johnny Velázquez, ¿sabes? En la región sureste. Él tuvo 6, él tuvo 6 años de presidencia, pero dividido, ¿verdad? Como, vamos a ver si Klopp también logra eso. Pero yo tuve los 6 años, los 3 términos consecutivos. Ok, Melvin, y una vez sales, recuerdo aquella celebración grandísima que se hizo el día que te retiraste de la presidencia. Estuve presente, estuve allí, pero una vez sales de la Asociación de Jóvenes Embajadores de Cristo, ¿qué pasa con Melvin Javier Vázquez? ¿En qué se envuelve Melvin Javier para continuar con el ministerio que Dios ha puesto en sus manos? Mire, yo entiendo que si fuésemos a hablar solo de AGE, pudiésemos estar 2 programas más, porque fueron prácticamente mi juventud, la mitad de mi vida entera. 3 años antes de terminar la presidencia ya mentalmente comencé a prepararme para esa transición. No extraño la burocracia ni la política, pero sí extraño el estar con la juventud y hacer el trabajo del Señor y ver los resultados. El trabajo en asociación, por lo menos en nuestra región, es un trabajo semipastoral, más con los jóvenes aún. Yo sé que con los caballeros se trabaja en un enlace con la pastoral. Hay que hacer como una empatía pastoral, que aunque los líderes no sean pastores, siempre esa empatía pastoral aflora de uno en la ejecutoria. Comencé a prepararme mentalmente, tuve buenos mentores durante mi presidencia, y esa fue una de las claves del éxito y del avivamiento que hubo. Cuando hablo de avivamiento, no solamente lo someto a lo espiritual, sino en todas las áreas de crecimiento. Tuve los expresidentes de Puerto Rico históricos como Georgie Pauneto, Wilmer Pavón, entre otros, que siempre los tuve de cerca, y todos ellos y muchos nombres más me aconsejaban, especialmente esos últimos años, a prepararme mentalmente, espiritualmente, emocionalmente para lo que va a ser la transición. Porque cuando uno está, y también usted lo sabe, cuando uno está en posiciones de asociación, y más en nuestra organización, que es bastante grande, todo el mundo te busca, todo el mundo te llama, todo el mundo ora por ti, te profetiza mucho, y el momento que uno termina, uno escucha los coquís de Puerto Rico desde Orlando, Florida. Me fui preparando. El último año, mi penúltima convención fue en Tampa en el 2016. Recuerdo en la asamblea, yendo de camino hacia la asamblea por la autopista, la 275 en Tampa, el Espíritu Santo comenzó a tratar conmigo dentro de mi vehículo. Ahí media hora comencé a llorar fuertemente, y todavía me quedaba un año. O sea, era la asamblea del 16, no del 17. Yo lloré mi despedida en el 16, no en el 17, y ahí tuve una conversación con el Señor. Le di mi 100%, le dediqué mi energía, mi fuerza, mi finanza, sacrifiqué parte de mi carrera, mis estudios seculares, la sacrifiqué porque estuve de lleno en el ministerio, y si tuviese que hacerlo otra vez lo haría. Cuando termino, transicioné bien, porque ya en el 2012 obtuve la credencial de evangelista. Yo nunca la pedí, no fue algo que yo, no estaba ni en mi mente, pero como líder de asociación, encabezando una directiva, pues se me iba a dar una credencial de ministerio especial. Y en aquel entonces, quien ahora es mi pastor,
recuerdo que me dijo, mira, aunque yo no te veo así como evangelista, tú tienes un ministerio multifacético medio peculiar, yo te voy a buscar, o sea, te voy a recomendar, porque como vicepresidente, él era el que cabezaba el ministerio o lo que es el departamento de las credenciales y el ascenso, y el pastor me orienta bien peculiar, porque yo nunca he visto esta orientación con otra persona, pero sí hacía sentido que adquiriera la credencial de evangelista, ya que va en ascenso, la de ministerio especial cada año hay que renovarla, y que en el momento que transicione a la pastoral, cuando llegue el momento, yo creo que va a llegar, ya, ¿verdad? Uno transiciona y como evangelista uno puede presentar niños, presidir la Santa Cena, bautismo, colaborar más con una pastoral. Entonces ya tenía esa credencial, tenía el ministerio, que ahora es Academia Anacanosis, es el eslogan. En aquel entonces era Visión de Águila, Corazón de Atleta. Dios me da el privilegio y la gloria se la doy a Él, que durante mi presidencia de AGEC y aún mis años en la directiva regional, tuve la oportunidad de viajar a 17 países, tuve la oportunidad de predicar en más de 25 regiones y tuve la oportunidad de predicar en más de 600 iglesias en nuestra organización a nivel Sudamérica, Centroamérica, Puerto Rico. Entonces ya tenía cierta identidad y había hecho iniciativas con el ministerio personal y las ideas personales que Dios había puesto en mí, conectándolas ¿verdad? Con AGEC y la agenda de la Asociación de Jóvenes. Entonces cuando terminó la presidencia, antes de caer en esa famosa depresión que todos los presidentes hablan y cuentan, tenía la agenda tan llena del mes de julio hasta el mes de diciembre del 2017. Estuve en Belice, Costa Rica, Colombia, Argentina, Uruguay. O sea, estaba tan ocupado. Esa depre me entra en diciembre, ya que las agendas acaban, es las navidades, es la transición del año, enero las iglesias tienen ayuno, oración, no hay campañas, y en esos 2 meses ahí fue donde me chocó y fue fuerte. Y recuerdo que tuvimos una conversación sobre ese tema. Correcto. Y me recuerdo como ahora me dices, Gilbert, no sé qué voy a hacer en este tiempo de diciembre. Sí. Recuerdo eso. Sí. Melvin, ¿qué es anacainosis? Anacainosis, la etimología de la palabra es renovación. En la Biblia se encuentra 2 veces, del griego koiné, arcaico. Romanos 12:2 es el verso bíblico que nos amplifica el concepto. No os conforméis a este cosmo, mundo, cultura, siglo, sino transformaos, metamorfosis, por medio de la renovación. Ahí está la palabra, anacainosis, renovación. Transformaos, metamorfosis, por medio de la anacainosis, del entendimiento. Que es el entendimiento, ahí la palabra psique en el original, la mente, el alma, la mente, las emociones y la voluntad. El eslogan utilizamos el eslogan para llevar a cabo una serie de eventos teológicos y eclesiológicos, donde hacemos tertulia, más o menos lo que estamos haciendo ahora, utilizando diferentes métodos de comunicación para enseñar la palabra de una manera más interactiva. Anacainosis gustó tanto, sustituye el eslogan Visión de Águila, Corazón de Atleta, eso es lo que se conocía en el ministerio como Visión de Águila, Corazón de Atleta, que era un ministerio de hacer campamentos de capacitación de liderazgo, ¿verdad? Más enfocado en el líder. Muy buenos, por cierto, yo he participado en ellos. Ahora transiciona más a un ámbito de conversaciones y temas teológicos, apologéticos y eclesiológicos. Comenzamos a trabajar, yo diría que gran parte de la agenda que no pude lograr a cabalidad en AGEC, la continué con anacainosis, no limitándolo a los jóvenes, porque dicho sea de paso, yo mientras estuve presidiendo AGEC tenía en el andar comencé a ver ciertas cosas, Gilbert, y a veces cometemos el error de segregar mucho la iglesia. Y ahora la obsesión buena que tengo con el ministerio es trabajar con la familia. Papá, mamá, hija, hijo, todos unidos. El altar, instaurar el altar familiar, porque la educación primordial comienza en casa, no es del gobierno, no es de la escuela pública, y aún la iglesia no puede competir. Nosotros nos congregamos ni si apenas un par de horas a la semana, domingo, un día de semana, una campaña, un evento el fin de semana, no es suficiente. Comenzamos o transicionamos de Visión de Águila, Corazón de Atleta, anacainosis, comenzamos a hacer las cumbres en el 2018, aunque Visión de Águila había hecho sus eventos, Costa Rica, Cuba, Belice, pero comenzamos acá en Estados Unidos. Dios ha levantado un equipo maravilloso compuesto de damas, caballeros y jóvenes.
y a través del MISPA, estuve presidiendo el MISPA, el recinto del norte de Orlando, Altamonte, pudimos implementar un sistema teológico de enseñanza, de constructivismo. Recuerdo cuando comenzamos, pues tú estuviste con nosotros un tiempo. Una de las críticas que se me estaba dando con todo este concepto de anacainosis implementado en el MISPA es que beneficia a los jóvenes universitarios, pero a los que ya llevan 20, 30 años fuera de la escuela los perjudica, y comprobamos que eso no es así. Tuvimos una graduación en el verano y el grupo completo se graduó con honores. 4 estudiantes de los 15 se gradúan con altos honores, y de los 4, 3 son damas que sobrepasan los 50 años, incluyendo una dama que sobrepasa los 60 años, y la hermana Sandra, una dama, fue la que sacó el promedio más alto de la clase de graduanda, con jóvenes excelentes, sobresalientes, universitarios, profesionales. Entonces, por eso hemos creado una sinergia y un eslabón generacional. La profecía de Joel establece una sinergia. Los jóvenes soñarán sueños, los ancianos verán. Una sinergia, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Hay una sinergia generacional. Yo me encuentro en una encrucijada generacional porque tengo ahora 38 años de edad. Entonces yo me identifico con una generación y también me identifico con la actual. Entonces estoy en esa encrucijada. Y yo fielmente creo en la profecía de Joel, que ya se cumplió en Pentecostés y todavía sigue emanando. Pero hay una particularidad que a veces perdemos de perspectiva en esa palabra, cuando dice que los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Y es que hace falta dentro de la iglesia, especialmente en el ministerio del Padre, del hombre, hace falta que los hombres de Dios, las mujeres de Dios en estos últimos tiempos dejen un legado. Esa es la responsabilidad más grande, Gilberto. Los abuelos, los padres, dejen un legado a la niñez y a la juventud. A la medida que los hombres de Dios sueñen el sueño de Dios, los jóvenes comienzan a ver visiones, o sea, la venda se les es quitada. Anacainosis ha ayudado a establecer ese eslabón y a traer mucha claridad sobre lo que es nuestro credo, nuestro fundamento doctrinal, que está basado no en la opinión del hombre ni un dogmatismo, está basado en la verdad, en el insumo de la palabra del Señor. Excelente, Melvin. Melvin, me gustaría que me hablaras, me comentaras qué piensas de los tiempos que estamos viviendo hoy en día, la iglesia. La iglesia está viviendo los tiempos más cruciales. Hay una dicotomía o una tricotomía en algunos casos de lo que es la verdadera iglesia, el remanente, y lo que se llama iglesia, pero no es iglesia, pseudo iglesia. La iglesia está viviendo la pseudo iglesia dentro de una ola de apostasía como nunca antes visto. Hay por ende un desenfoque, un desenfreno descomunal, especialmente en la iglesia occidental aquí en América, donde el narcisismo y el protagonismo se ha adentrado. Vuelvo y repito, aquí en América y por ende en Latinoamérica también, donde pensamos que hacer ministerio está basado en el yocentrismo y en el figurar. Y aparte de eso, este desenfoque se ha adentrado de tal manera que mucho de lo que se llama iglesia ya no predica lo fundamental: amonestar el pecado, la salvación por gracia y no por obra, y el mensaje de la segunda venida de Cristo y del rapto, del levantamiento de la iglesia, por ende la segunda venida de Cristo. Son tiempos bien difíciles. Hay un sector de la iglesia que abraza el misticismo, la superstición. Hay otro sector de la iglesia que abraza el legalismo. El pentemesianismo está de moda. Hay otro sector que abraza... Es como si muchos se quieren aferrar a los extremos, cuando lo que necesitamos es volver al centro, y el centro es Jesucristo y la verdad de su palabra. Son los tiempos más cruciales. Todo nos está anunciando que nuestra redención está cerca. Y si nuestros sentidos espirituales estuviesen bien agudizados y comprendiéramos lo oportuno
Y lo poco que nos falta para llegar a ese momento, creo que nuestra mentalidad, nuestras metas trazadas y nuestros planes y sueños, como le dice, ¿verdad?, el posmodernismo, los sueños, cambiarían drásticamente. Últimamente, mientras estoy viajando y predicando, siempre hago una pregunta sencilla. Le digo a la audiencia: si usted fuese a saber, esto es una suposición, que el rapto de la iglesia, el levantamiento, fuese a ocurrir la próxima semana, en este mismo momento, ¿cómo su vida cambiaría? Su rutina, su forma de pensar, las prioridades. Las prioridades. Yo les garantizo que toda raíz de amargura y toda molestia trivial se extirparía. Yo les garantizo que hasta el hambre se le iría. El deseo de estar viendo televisor y estar en las redes sociales se le iría. Estarían, bueno, los que tienen pasión por las almas, estarían como locos, llamando, tocando puertas, evangelizando, de tal manera. Es más, el mecanismo de evangelismo cambiaría. Porque hoy en día muchos evangelizan dando una botellita de agua y con un Cristo te ama. Y el pecador aquí en América ya eso lo sabe. Y te dice: yo lo sé. Y después, Cristo te ama, ¿qué más le digo? Dios tiene grandes propósitos contigo. Ay, qué bueno, gloria a Dios. Está bien. Ay, tienes que ir a la iglesia. ¿Por qué? Si ya Cristo me ama y tiene grandes propósitos conmigo. Y el momento que uno por la palabra lo confronta: eres pecador, necesitas arrepentimiento y nacer de nuevo. Ay, me ofendiste. Me ofendiste. Y después, como uno quiere ser tan políticamente correcto, Dios reprenda al diablo. Y no estoy diciendo que nosotros ofendemos a la gente, pero la verdad hay que decirle y hay que hablarla. Cuando un doctor recibe a un paciente y le hace un diagnóstico y el paciente tiene X de enfermedad o X de cáncer, el doctor se lo va a decir. Nadie se va a poner contento al escuchar esa noticia, pero se lo va a decir con la finalidad de que pueda sanar, de que pueda hacer algo, un cambio. Si fuésemos a saber que la trompeta fuese a sonar la semana que viene, evangelizaríamos de una manera hasta más agresiva. Estilo Gigi, estilo Gillito. Imagínate, el diablo te va a llevar si no te arrepientes. Yo no me imagino, haciendo un paréntesis, a Gigi tomando temperaturas en sus campañas y estableciendo distanciamiento social, pero bueno, eso es otro tema para otro día, para otra ocasión. Pero fuera diferente. Y si la persona siendo evangelizada dijera: ay, me siento ofendido, el que está evangelizando le diría: mira, prefiero lacerarte con la verdad que verte perderte por la eternidad en el lago de fuego. Entonces esa urgencia, esa es mi oración. A veces le digo al Señor: Señor, bautízanos en la angustia, pon tu pasión en nosotros y que esa urgencia nos sacuda cada día, y me incluyo, nos sacuda cada día, porque viviendo y caminando bajo esa urgencia, Gilbert, no nos desenfocamos de cosas triviales y periféricas del diario vivir. Entonces la iglesia tiene que volver al fundamento. Esto no es tan complicado. Cristo sana, Cristo salva, bautiza y viene otra vez. La iglesia tiene que hacer eco de eso. Mi generación y la generación que se está levantando tiene que dejarse de tanto humanismo y de estar buscando a un Dios tipo Santa Claus que está ahí para... No, a Dios no se busca por los panes y los peces. A Dios no se le sirve por lo que Él da, es por quien es Él. Y por eso predicamos el evangelio tal y como es. Fácil es mi yugo y ligera es mi carga, dijo Jesús. Lo que estaba diciendo es: el sistema religioso les pone un yugo a ustedes y el mensaje que yo traigo es sencillo. Ahora, es sencillo el mensaje, pero cuesta, porque a la misma vez Él dijo: el que quiera seguir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo. En Lucas lo dice así: negarse a sí mismo cada día, tomar su cruz y seguirme. Cuesta, porque la cruz no es para exhibirla, para que todo el mundo diga: wow, qué ministerio. La cruz es para uno darla y uno mismo lavarse en ella, hablando figurativamente, ¿verdad? Estoy hablando literalmente, para uno poder decir lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Qué hermosas palabras. Con nosotros el reverendo Melvin Javier Vázquez, en una conversación excelente, muy hermosa. Melvin, me gustaría que para finalizar trajeras un mensaje de salvación a todas estas personas que nos están sintonizando en esta hora.
Acabo de recitar una porción bíblica muy confrontadora. Jesús claramente lo dijo: el que quiera seguir, es una invitación para todo. No es cuestión de aceptarlo. Muchos lo aceptan como Salvador, pero no lo quieren aceptar como Señor. Es seguirlo y aceptarlo, recibirlo como tu Salvador, pero someterte a Él como tu Señor. La paradoja del Evangelio es la siguiente: para ser libre en esta vida y en este caminar y en la eternidad, hay que ser esclavos. Todos nacemos esclavos, o esclavos de los placeres y del mundo, o esclavos de Jesucristo. Cuando tomamos la decisión, guiados, impulsados por el Espíritu Santo, de ser esclavos de Jesucristo, siendo esclavos de Él, somos libres en Él. Jesús mismo dijo: si obedecen mis mandamientos y atesoran e implementan mi palabra, la cual es vida. No estoy hablando de obra, estoy hablando de un sometimiento que emana de nosotros, un caudal de deleite. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, dice el contexto, y la verdad os hará libre. En este mundo hay muchos caminos, pero es solamente un buen camino. Jesucristo es el buen camino. Juan 14:6 dice: Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. No son tus buenas obras, no es tu buen comportamiento, no es tratar de ganarte un regalo, un don que gratuitamente Él te ofrece. Entrégale tu vida, entrégale todo tu ser. Deja que el Espíritu Santo te induzca en esa regeneración para que puedas nacer de nuevo. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Él te perdona, Él te adentra en Él, Él te da vida nueva y vida eterna. Él te hace entender que fuiste creado y fuimos creados para la eternidad y no para lo temporal. No te puedo prometer caminos y villas Castilla y caminos color de rosa. En este caminar vamos a alcanzar la rosa. Las espinas de esta vida nos van a hincar y doler a todos, pero en Cristo estamos seguros. En Cristo tenemos vida eterna. En Cristo obtenemos instantáneamente la victoria. Y cuando nacemos de nuevo, no hay un placer, no hay un sentimiento más gratificante que un ser humano pueda tener, porque para ser libres hay que ser esclavos. Acepta a Cristo, recíbelo en tu vida, no solamente como el Salvador, que en la cruz del Calvario pagó el precio que usted y yo no podíamos pagar en aquel madero. Él intercedió, se puso en nuestro lugar. Segunda de Corintios 5:21, el que no conoció pecado, se hizo pecado deliberadamente porque nadie le quitó la vida. Él la dio por ti y por mí, para que tú y yo fuésemos hechos la justicia de Dios a través de Él. Él te da y te brinda a través de la salvación justificación. En otras palabras, ya Dios el Padre nos ve a través de Cristo y ya no somos culpables. Ahora somos coherederos. En esa justificación, tú y yo no teníamos palabras para escapar del juicio que nos tocaba. Pero allí en la cruz del Calvario, Jesucristo nos justificó y le dijo al Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero ahora usted ha escuchado el mensaje de salvación y ya usted no tiene excusa. Ahora tienes que escoger un camino. O escoges el camino del mundo, el camino que lleva al infierno y a la perdición, o escoges el camino que lleva a la vida eterna. Y ese camino es Jesucristo. Ábrele tu vida, entrégale tu todo, y tú verás que de ti y de tu interior brotarán ríos de agua viva. Wow, hermoso mensaje. Melvin, gracias por aceptar nuestra invitación. Verdaderamente me he gozado y sé que nuestros hermanos y amigos también se están gozando con tu palabra, tu testimonio. Les deseo que el Señor les dé paz y les bendiga. Así que nos veremos en la próxima podcast. Gracias. Dios les bendiga.